Amén. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿cómo han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta tu palabra que hemos leído. Y Señor Jesús, te pedimos, Padre, que la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros en este día sea una palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones, que nos edifique espiritualmente y que nos rete, Señor Jesús, a cada uno de nosotros. Padre, dame tu palabra, Señor, ilumíname, Padre Celestial, con tu mensaje. Remueve, Padre Celestial, cualquier pensamiento, cualquier cosa que nos distraiga y no nos deje concentrarnos, Señor, en adorarte y en escucharte de ti, en escuchar de ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Verdad qué hermosas palabras son estas? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero antes de todo esto, mis amados hermanos, hay unos ciertos requisitos por los cuales nosotros venimos a la fe. Si la fe es por el oír, entonces alguien tiene que llevar la palabra, ¿cierto? Yo decía esta mañana en la escuela bíblica, cada uno de nosotros está usted aquí en esta mañana porque alguien le habló a usted de la palabra del Señor. Usted está aquí porque usted oyó de la palabra, se interesó por la palabra y quiso venir a averiguar de qué es todo esto. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es esta persona que dice que nos da paz, que nos muestra amor? Y mientras usted vino a la iglesia, mientras usted siguió oyendo de la palabra, mientras usted siguió leyendo de la palabra, su fe fue aumentando. Y su fe aumenta y usted tiene confianza en la palabra de Dios. Pero eso somos nosotros aquí, mis amados hermanos, y yo les voy a predicar a ustedes para que ustedes vayan y compartan lo que están oyendo, la fe que están oyendo con aquellos que no conocen de la palabra del Señor. Y el título del tema de hoy es la verdad acerca de los perdidos. Hay muchos perdidos, mis amados hermanos, en este mundo. Hay muchas personas de las cuales no conocen del Señor. Hay muchas personas las cuales van a morir sin la oportunidad de que alguien comparta con ellos la palabra del Señor. Hace unas semanas atrás, ¿verdad? Estuve hablando acerca de Lucas capítulo 15. Y hablaba yo acerca del propósito de estas parábolas. Jesús vino y habló muchas parábolas, contó muchas historias. Y el propósito de esto era para darnos a nosotros una enseñanza. Y una de estas parábolas hablamos acerca de unas cosas que se habían perdido. Y otras personas las encontraron. Ellos vendieron todo, dieron todo. Y con pasión y con alegría buscaron del Señor. Y esa pasión y esa alegría, mis amados hermanos, también es de nosotros. El punto de estas historias es, mis amados hermanos, demostrar el gozo que Dios siente cuando una persona, cuando un pecador, cuando un perdido entra en el reino de los cielos. ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted ha pensado cuán gozoso usted se sentiría si su hermano, si su hermana, si su padre, si su amigo que no conoce del Señor entra y conoce del Señor, viene a los caminos del Señor? Para todos nosotros eso es alegría, es un gran gozo. La Biblia nos dice que los ángeles se gozan cada vez que una persona entra al reino de los cielos.
Pero para poder llegar a ese punto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ¿qué? Compartir, hablar la palabra del Señor con aquellos que no conocen del Señor. Jesús utiliza el término perdido para describir a aquellas personas que no están en los caminos de Dios. Y ese es el término, están perdidos. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta utilizar ese término perdido, porque a veces tiene unas connotaciones un poco erróneas. Pero la Biblia describe cualquier persona que está fuera de los caminos del Señor como una persona que está completamente perdida. Déjenme hacer una pregunta a ustedes, especialmente a las mujeres. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, alguna vez se han perdido? Nunca se pierden, ¿verdad? Nosotros los hombres, verdaderamente, nunca nosotros nos perdimos cuando estamos manejando, ¿cierto? ¿Qué hombre admite que está perdido? Ninguno. Nosotros seguimos manejando y seguimos manejando y seguimos manejando. No queremos parar para preguntar por direcciones. Tenemos el mapa ahí y el mapa dice que hay que seguir esto. Nosotros nunca estamos perdidos. Pero sabemos, mis amados hermanos, qué sucede cuando nosotros estamos perdidos. Seguimos manejando sin tener ningún sentido de dirección. Y muchas veces, mire, nos irritamos porque no sabemos si vamos en la dirección correcta o no vamos en la dirección correcta. Eso mismo, mis amados hermanos, sucede con las personas que están perdidas en el mundo. Las personas que no conocen de Cristo. Estas personas están perdidas, están en un mundo sin dirección, sin nadie que los guíe. Ahí no hay mapa, ahí no hay GPS, ahí no hay MapQuest, ahí no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el libro de direcciones, ellos no lo tienen. La persona que no ha encontrado paz con Cristo a través de la fe en Jesús vive una vida así, perdida, totalmente sin dirección. ¿Cómo era usted antes de venir a los caminos del Señor? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted se ha evaluado su vida? ¿Quién era usted antes de venir a los caminos del Señor? Y comparado cómo es usted en el día de hoy, ¿hay diferencia en su vida? Mi amado hermano, tiene que haber diferencia en su vida, porque si no hay diferencia en su vida, entonces hay algo erróneo con usted. Porque cuando Cristo entra al corazón de una persona, la Biblia dice que lo hace una criatura nueva. Dios nos da un nuevo corazón, Dios nos da una nueva esperanza, Dios nos da una nueva manera de pensar, Dios nos da una nueva relación, Dios nos da una nueva familia. Y si usted no ha habido un cambio en su vida, mi amado hermano, entonces hay algo erróneo con usted. Pero la Biblia describe a estas personas que están perdidas. Miren, ellos siguen moviéndose sin dirección porque su vida no tiene ningún propósito, su vida no tiene ninguna dirección. Es como una veleta que mientras el viento le da, ellos se mueven de lado a lado. Lo que esté aquí es lo bueno ahora, y si oyen de esta doctrina, pues lo siguen aquí, y si no, se van para este lado porque no les gustó esto. Personas buscando algo que llene sus vidas. Y nosotros conocemos quién es la única persona que puede llenar eso, y es Jesucristo. No hay más nadie, mi amado hermano, que pueda llenar las dudas de tu vida. No hay más nadie que pueda llenar las dudas de tu corazón. No hay más nadie que pueda llenar tu alma con paz. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Las personas perdidas, mis amados hermanos, tienden a vivir por el momento pensando que no tienen nada que atender a su situación espiritual hasta el momento que están listos a morir. ¿Cuántos jóvenes conocemos nosotros que dicen, yo estoy joven, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Allí lo que hay un montón de viejitos. Eso es aburrido. Yo iré a la iglesia cuando ya esté viejo, que ya haya gozado la vida entera. Mi pregunta es, mis amados hermanos, es, ¿cuándo usted sabe que usted va a morir? ¿Cuándo usted sabe que usted va a morir? Ninguno de nosotros tenemos esa facultad. Porque si tuviésemos esa facultad, yo le diría en este momento que estaríamos haciendo muchos cambios en nuestra vida para estar de buenas con el Señor, ¿cierto? Pero porque ninguno de nosotros tiene esa facultad, mire, tenemos que estar listos. Estas personas viven de acuerdo al momento, no piensan en el futuro. Pero mi amado hermano, nosotros tenemos que pensar en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos una vida después de la muerte. Para nosotros los creyentes,
no hay muerte eterna, sino que hay vida eterna. Y ese mensaje, mi amado hermano, es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a aquellos que están perdidos, a aquellos que no conocen de Dios, a aquellos que están quizás un poquitito de entender la palabra de Dios y lo único que necesitan es empujoncito para entrar a los caminos del Señor. Pero ¿cómo podemos hacer eso, mis amados hermanos? Mire, dice aquí la palabra del Señor que porque todo el que invocar el nombre de Dios será que salvo. Todo el que invocar el nombre de Dios será salvo. Eso está en el verso número 13 de este capítulo 10. Y Pablo nos explica aquí cómo es posible para nosotros poder confiar y creer en Cristo. Y es así, confiar en la palabra del Señor, creer en nuestro Señor Salvador, confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que venga y sea Señor de nuestras vidas. Pero si nadie le explica eso a una persona que está perdida, ¿cómo entonces ellos van a poder venir a los caminos del Señor? Lo dice aquí, ¿verdad? El verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo pueden invocar si no conocen de él? Sigue Pablo diciendo, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Si no oyen de la palabra del Señor, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si usted no la comparte, mi amado hermano, va a ser imposible que la oiga. Pero aquí está la última. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y usted pensará, bueno, ese es el trabajo del pastor, para eso está el pastor ahí, para que predique, para que lleve la palabra. No, mi amado hermano, eso es de todos nosotros. Todos nosotros fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Cuando el Señor se fue, nos dijo, id y hacer discípulos, id y bautizarlos, id y predicar la palabra del Señor a toda criatura. Eso no fue reservado para un grupo exclusivo, eso fue reservado para todos nosotros que somos creyentes en Cristo. Y si usted quiere compartir, y usted quiere que su familia venga a los caminos del Señor, y si usted quiere que sus amistades vengan a los caminos del Señor, mire, hay que hablar, hay que presentar, porque ellos tienen que oír, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Hay tres cositas aquí, mis amados hermanos, que quiero compartir con ustedes rapidito en este mensaje, que son enseñanzas que yo aprendí acerca de este pasaje romano. Y lo primero es que la única esperanza para los perdidos es oír la palabra de Dios. La única esperanza para los perdidos es oír la palabra de Dios. Y este es el argumento de Pablo. Y Pablo es bien claro a esto. Cualquier persona que acepte y confíe en Cristo Jesús será salvo. Pero antes de que todo esto suceda, tienen que conocer del Señor. Y lo que es necesario para la salvación. Mi amado hermano, en orden de que esto suceda, alguien tiene que ir y proclamar la palabra. Alguien tiene que ir y presentar el mensaje. Nosotros podemos hablar a los perdidos por tiempo, podemos quejarnos de que las cosas están malas en este país, podemos orar, podemos cantar, podemos pedir avivamiento, podemos venir a la iglesia y no salir de ella, pero mi amado hermano, nada de esto va a cambiar y va a traer personas a la palabra del Señor, a menos que nosotros compartamos la palabra del Señor con aquellos que no conocen de la palabra del Señor. Usted quiere cambiar el mundo, mi amado hermano, empiece a compartir la palabra del Señor. Solamente Cristo puede cambiar este mundo. Solamente Cristo puede cambiar una vida. Yo no puedo cambiar a usted. Usted no puede cambiar a nadie. Solo Cristo puede hacer esto. Lo único que Cristo nos pide son dos cositas. Primero, que obedezcamos, y segundo, que hablemos. Eso es todo. Queremos cambiar el mundo. Compartamos la palabra. El problema que muchos de nosotros tenemos, mis amados hermanos, es que nosotros creemos que todo el mundo conoce del Evangelio, que todo el mundo conoce de la salvación. Y la realidad no es así, mis amados hermanos. No todo el mundo conoce del Evangelio, no todo el mundo conoce la salvación. Si usted fuese a preguntar si creen en Dios,
todo el mundo, pues quizás el 95% de las personas va a decir que sí, yo creo en Dios. Pero si usted hace una pregunta, si usted muriese en el día de hoy, ¿dónde usted va a pasar el resto de su vida? ¿En el infierno o en el cielo? ¿O cómo usted puede llegar al cielo? Esta persona le podrá contestar a esa pregunta. Quizás le diga, sí, yo voy a ir al cielo porque soy una persona buena. Sí, yo voy a ir al cielo porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Sí, yo voy al cielo porque no tengo vicios. Sí, yo voy a ir al cielo por cualquier otra razón. Pero mi amado hermano, nosotros que conocemos la verdad, ¿esas razones son razones suficientes para entrar al cielo? ¿Para ganar la vida eterna? No, claro que no. ¿Qué se necesita? Se necesita conocer de Cristo. Se necesita aceptar a Cristo como Salvador de nuestra vida. Se necesita la gracia, la sangre de Cristo que limpie ese corazón y haya arrepentimiento sincero en la vida de esa persona. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Eso es lo que nosotros tenemos que explicar. Porque si nosotros no lo hacemos, mi amado hermano, entonces, ¿quién lo va a hacer? Dice aquí, ¿cómo irán? ¿Cómo invocarán? ¿A quién creerán? ¿Cómo irán? ¿Quién les predicará? Somos nosotros. Nosotros somos los llamados para eso. Nosotros no podemos asumir que las personas que no conocen a Cristo van a venir por multitudes a nuestros servicios si nosotros no hacemos absolutamente nada. No es porque pongamos un letrero afuera que las personas van automáticamente a llenar este lugar. No. Hay que ir, mi amado hermano. Y ese fue el mandato de Dios. Y es un verbo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en la gramática española un verbo significa ¿qué? Acción. Y compartir, llevar, todos son verbos. Necesita acción. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que ir. Porque, mi amado hermano, esto no se va a llenar. Las personas no van a ser salvas si nosotros no compartimos con ellos la palabra del Señor. Hay que tener pasión, el deseo de compartir la palabra del Señor con aquellos que no conocen la palabra del Señor. La gente del mundo necesita personas que se preocupen lo suficiente para compartir la palabra del Señor con ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de promover y de invertir tiempo, talento, tesoro en cosas que hagan crecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Esa es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad preocuparnos de qué color van a ser las sillas o qué color debemos pintar el salón. No, mi amado hermano. Nuestra responsabilidad es de cómo nosotros invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro talento, invertimos nuestro tesoro en hacer llegar la palabra de Dios a aquellos que no conocen de Él. Piensa en eso. ¿Cómo usted invierte su tiempo? ¿Cómo usted invierte su talento? ¿Cómo usted invierte su tesoro? Y cómo eso se trasciende a su vida espiritual. Piensa un momento. Si Dios no es primero en la vida de nosotros en cada una de esas áreas, entonces hay algo malo, mi amado hermano. Porque Dios debe ser primero. Dios es nuestro Señor. Y si Dios no es primero en ninguna de estas áreas, mire, mi amado hermano, no vamos a crecer nosotros espiritualmente. La iglesia no va a crecer espiritualmente. Y el mundo seguirá perdido y perdido hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, mire, va a ser muy tarde. Pues ¿saben qué? Nosotros, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por los años que vivimos aquí en esta tierra. Cada uno. Cada uno va a tener que explicar al Señor qué tú hiciste en estos 80 años de vida que yo te di. ¿Qué hiciste con todos estos talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con todo este dinero que ganaste en los años que te di? Vamos a tener que darle cuentas al Señor. Lo segundo, mi amado hermano, mire que nos dice aquí que algunos que oyen no creerán. Algunos que oyen no creerán, y eso lo vemos aquí en los versos del 16 al 20, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Esa pregunta, la que muchas veces la oímos en la época de Navidad, ¿verdad? Acerca del nacimiento de Jesús.
Pero mi amado hermano, aplica en cualquier momento en la vida de nosotros. Y este es el segundo punto que Pablo nos trae aquí, la segunda aplicación de este pasaje. Aun cuando la palabra de Dios es fielmente presentada, muchas personas no lo van a creer. Les doy un ejemplo, mis amados hermanos. El sábado pasado, cuando hicimos el car wash aquí, pusimos unos letreros que decían car wash completamente gratis, no donaciones, nada, completamente gratis. Y los que estuvimos aquí, ¿cuántas personas no nos creyeron? La mayoría de las personas que pasó por ahí, por esta calle, no creyeron de que era gratis. Y aún los que vinieron, cuando venían y me decían, ¿cuánto le debo? Yo decía, no me debe nada. Esto es para demostrar el amor de Dios hacia la comunidad. Todavía no lo creían. Así mismo sucede con la palabra del Señor. Usted la puede predicar, usted la puede compartir. Y mire, va a haber personas que no le van a creer. Van a haber personas que la van a rechazar. Los israelitas oyeron la palabra del Señor. Los israelitas conocían de la palabra del Señor. Sin embargo, ¿qué? No creyeron. No creyeron. Los israelitas conocían de todas las profecías acerca del Mesías. Sin embargo, cuando el Mesías vino, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. No creyeron en él. Esto es algo a veces difícil de entender, porque nosotros queremos que a cualquier persona que la vemos, que rápido acepten el Evangelio. Pero mi amado hermano, no va a suceder. No va a suceder. Y lo importante es que, mire, no se desanime. Si le sucede a usted y comparte, invita a su esposo, su esposa, sus padres, sus amistades y lo rechazan, mire, no se preocupe. Porque no lo está rechazando usted. ¿Está rechazando a quién? Al Señor. Usted hizo lo que tenía que hacer. Obedecer. Presentar. Si lo rechazan, no es a usted. Está rechazando al Señor. No se desanime, mi amado hermano. No se desanime. Mire, hay personas que rechazan esta oferta de salvación. Hay personas que rechazan esta oferta de perdón de pecados. Hay personas que rechazan esta oferta de darle una nueva vida. Quizás porque no ven algo tangible, pero lo rechazan. Hay personas, mire, mi amado hermano, que no quieren absolutamente saber nada acerca de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ese no es mi problema. Ese es del Señor. Porque Dios me mandó a que hablara con ellos. Dios me mandó a que presentara la palabra. Dios me mandó a que fuese obediente. El resultado pertenece a ¿quién? Al Señor. Al Señor, ¿ok? Cualquiera que sean las razones, mire, tenemos que entender esta realidad. Que hay personas que no creen y no quieren saber de la palabra del Señor. Y eso es, mire, la naturaleza humana. Es naturaleza humana asumir que cuando nosotros tratamos de ser testigos y no producimos fruto, es que nosotros hemos hecho algo erróneamente. Que no me sabía los versos bíblicos, que quizás no los presenté de buena manera, quizás los forcé demasiado o fui muy no tan forzoso. Y ponemos a autoanalizarnos nosotros mismos. No, mi amado hermano, tiene que entender algo. No todas las personas van a recibir y van a creer en el anuncio. Es más, en un libro que estaba leyendo esta semana, dice que el promedio que toma para que una persona venga a los caminos del Señor es entre 6 a 8 presentaciones de la palabra. Eso quiere decir que entre 6 a 8 personas que hablen con esta persona para que esta persona finalmente sea convencida de la palabra del Señor. Nuestro trabajo es obedecer, mi amado hermano. No nos demos por vencidos, pero tampoco debemos desanimarnos de compartir la palabra del Señor con aquellos que no conocen del amor de Dios. Nuestro trabajo es hablar. El trabajo de Dios es cambiar corazones de estas personas y traerlos a Él. ¿Entendamos eso? Es bien importante. Cuando yo empecé en el ministerio, yo predicaba y quería que todo el mundo cambiara y quería que todo el mundo viniera a la iglesia y compartiera la palabra y me desesperaba cuando la gente no respondía, la gente no venía a la iglesia, hasta que un día el Señor me habló a través de un mensaje y casi me dio estas palabras: no te preocupes, tu trabajo no es cambiar, tu trabajo no es salvar, tu trabajo es de predicar la palabra del Señor.
el resto pertenece a mí. Y ¿sabe qué? Me quitó ese gran peso de encima cuando finalmente pude comprender eso. Y yo espero que usted se quite un gran peso de encima en el día de hoy, cuando entienda de que usted no puede cambiar a nadie, usted no puede salvar a nadie, pero usted tiene que predicar, hablar, presentar la palabra del Señor a aquellos que no conocen de Él. Y por último, mi amado hermano, algunos que creen nos sorprenderán. Algunos que creen nos sorprenderán. Mire lo que dice aquí, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿verdad? Y os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Es interesante que el Señor utiliza a Isaías, cuando Isaías viene y le dice que habrá personas que vendrán al Señor que no son judíos. Habrá personas que vendrán al conocimiento de la palabra de Dios que no son judíos. Y miren, si usted es un judío ortodoxo, un judío tradicional, estas palabras que usted oye verdaderamente le causarían a usted un montón de conmoción. Porque el judío ortodoxo es el judío que cree que Israel es el pueblo escogido, que ellos son la nación escogida y que más nadie merece de Dios, que todos los demás somos paganos, somos gentiles. Eso es lo que creen los judíos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted nota esa gran diferencia. Nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. Sin embargo, Dios, cuando el pueblo le rechazó, ¿qué hizo? Siguió y llevó la palabra a otro lugar. Cuando usted lleve el mandato y predicaremos, y estéis aquí, primeramente predicar en Jerusalén, en Judea, en Galacia y hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Ese pasaje en Hechos 1:8. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que, miren, nos concentremos en nuestra Jerusalén primero, y después nos concentremos en el área más grande. Y después, cuando habla acerca de Galilea, nos concentremos en nuestros enemigos, porque los galileos y los samaritanos y los judíos no se llevaban hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que la palabra iba a ir más allá del pueblo escogido de Israel. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, porque estamos aquí en el día de hoy. Y si usted, mi amado hermano, está aquí, es porque usted oyó. Es porque usted recibió. Y es tiempo de compartir eso. Mi amado hermano, es bien importante. Nosotros no sabemos quién va a responder al llamado de Dios. A veces nos sorprendemos cuando vemos una persona en la televisión y decimos: wow, ¿cómo esa persona llegó a los caminos del Señor? Oímos un testimonio. Wow, nos sorprendemos, ¿verdad? Nosotros no sabemos quién va a venir a los caminos del Señor. Nuestro trabajo es plantar la semilla. Nuestro trabajo es hablar. La historia de la iglesia está llena de historias de personas que parecían que no tenían ninguna esperanza de responder al llamado del Señor. Y ellos respondieron. Es más, uno de los grandes líderes, San Agustín. San Agustín, si usted ve la historia de San Agustín, mire, San Agustín era una persona, era un hombre que vivió una vida totalmente inmoral. Que era una persona, que era un mujeriego. Que vivía por el momento sin importar las consecuencias, hasta que un día escuchó el mensaje de Dios. A través de una persona que le hablaba y le hablaba y le hablaba. Finalmente dio ahí. Y llegó, mire, y San Agustín llegó a convertirse en uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia. Quizá usted conozca a alguien así, que era este tipo de persona. Oímos testimonios como el de Nicky Cruz y personas así. Y a veces nos sorprendemos. Mire, no nos debe sorprender, ¿verdad? Porque Dios convierte, Dios habla. Dios puede hacer con cualquier persona lo que Él quiera. Lo hizo con nosotros, ¿verdad? Lo hizo con nosotros. Nos sacó de la oscuridad y nos trajo aquí a la vida del mundo. Vemos la realidad en el mundo de hoy. Mire, el mundo sofisticado del oeste busca refugio en religiones y doctrinas falsas. En
en la nueva era, en las doctrinas y religiones místicas. Ese es Estados Unidos, esa es América del Norte. Sin embargo, mi amado hermano, en lugares como en Asia, en lugares como en India, en lugares como en África, las personas están experimentando un gran avivamiento de fe. Las personas que quieren dejar esa vida, esas cosas místicas, esas cosas sin sentido, están experimentando grandes avivamientos de fe, mientras nosotros aquí en América, la nación más bendecida del mundo, estamos decayendo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? No está en nosotros decidir quién recibe o no recibe a Dios, quién recibe la palabra de Dios. Cualquier persona, mi amado hermano, puede ser salva. Yo tuve que leer un libro esta semana para una de mis clases, donde habla de 12 personas de diferentes creencias que fueron convertidas al cristianismo. Hablaban acerca de un budista, de un satanista, de una persona que era una bruja. Hablaban de unos mormones, de unos testigos de Jehová. Y cómo el poder de Dios, a través del amor, pudo cambiar a estas personas. Es el Espíritu Santo, mi amado hermano. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que orar por estas personas. Nosotros tenemos que ser fieles. Nosotros tenemos que hablar, presentar la palabra. Mire, y el Señor se encargará del resto. Dios todavía está en el negocio de transformar vidas en un mundo que parece que está desahuciado. Termino con esto, mi amado hermano. ¿Cómo nosotros podemos aplicar todo esto? ¿Cómo nosotros podemos compartir lo que hemos aprendido hoy y lo que aprendemos cada día que nos sentamos a leer la Biblia con aquellas personas que no conocen del Señor? Bueno, primero tenemos que estar agradecidos a Dios. Tenemos que estar agradecidos a Dios. Debemos de dar gracias a Dios, mi amado hermano, por la persona que nos trajo a los caminos del Señor. Yo siempre doy gracias a mi madre, porque mi madre fue la persona que estuvo ahí empujándonos a mis hermanos y a mí, y todos crecimos y seguimos sirviendo al Señor en el día de hoy. Y yo sé que cada uno de ustedes puede dar testimonio de quién fue esa persona que lo trajo a usted a los caminos del Señor, y usted se mantiene en los caminos del Señor. Segundo, si la única manera de crecer es a través del oír, entonces tenemos que trabajar como iglesia para asegurar que los no creyentes puedan oír de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, compartamos la palabra de Dios con amistades, con familiares. Invítelos a la iglesia para que vengan y oigan de la palabra del Señor. Hagan un estudio bíblico en su casa para que oigan de la palabra del Señor. Comparta con ellos algún mensaje, alguna música que tenga mensaje cristiano. Porque el oír viene por la fe, ¿verdad? ¿Ok? Y tercero, para llevar el mensaje de esperanza con los no creyentes tenemos que personalmente envolvernos. Vuelvo y repito, la gente de la calle no va a entrar aquí si alguien no va y le predica del Evangelio. Porque ni aún ofreciendo cosas gratis van a venir. ¿Sí es cierto? Tenemos que envolvernos, mi amado hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió la palabra del Señor con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló y compartió del Señor con otra persona? El miércoles yo le traje la palabra terapista, muchacho filipino jovencito. Amén. Yo tengo un médico en la clínica mía que Dios me lo ha puesto en el corazón. Y yo todos los días voy a donde él y digo, estoy orando por usted. Estoy orando para que Dios le dé paz en su corazón. Y él se me echa a reír. Me dice, yo no tengo solución. Me dice, Dios le provee solución. Y todos los días le digo, eso es lo único que le digo a él. Yo sé que algún día Dios va a honrar eso. Dios va a honrar eso. La gente no puede venir a los caminos de Cristo si no oye de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Nosotros somos los portavoces de este mensaje y tenemos que compartirlo con aquellos que no conocen. Nosotros somos los embajadores. Nosotros somos los que respiramos y alabamos el nombre de ¿quién? De Cristo. Nuestro trabajo es de compartir, de presentar, de hablar.
Muestre el amor de Dios en su vida a aquellos que no conocen de Él. Y hable del amor de Dios. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida con aquellos que no conocen de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Padre Celestial, que sabemos, Señor, es una palabra santa, una palabra poderosa, una palabra que no se contradice, una palabra verdadera que penetra hasta el tuétano de los huesos, mi buen Señor Jesús. Pero sobre todo, Padre, una palabra que nos da esperanza y salvación. Gracias, Señor, te damos, porque estamos aquí, porque hemos oído, hemos recibido, Señor Jesús. Y quiero pedirte, Padre Celestial, que de la misma manera, Señor, nos des a nosotros el impulso, nos des a nosotros la pasión, el deseo de compartir tu palabra, de compartir tu mensaje, las buenas nuevas, con aquellos que no conocen de ti. A tu nombre, Señor, damos gloria, a tu nombre damos honra, y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén.